Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Estamos recordando cada año, nos damos esta oportunidad de celebrar, de recordar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, si te pones a pensar, es un evento que trasciende nuestra vida, es un evento que nos ayuda, que nos impulsa a seguir adelante y a mantener algo. Mantener ese recordatorio de que Dios, siendo el creador de todo el universo, por su gran amor, ¿con qué nos amó? Él tomó la iniciativa ¿de qué? Tomó la iniciativa de venir a este mundo, de hacerse hombre, de nacer como un bebé para llevar sobre sí mismo el pecado de cada uno de nosotros y que a través de Él se abriese un camino hacia el Padre. Se restaure aquella unidad que Dios formó desde el comienzo y que había sido quebrada, que había sido partida. Ahora en Cristo tenemos ese camino para regresar a aquel lugar al que pertenecemos en el Señor. Cuando hablamos de Navidad, iglesia, no estamos hablando de un cumpleaños en sí, ni mucho menos. De hecho, la Biblia no hay ningún registro el que nos lleve a una fecha específica del nacimiento de Jesús. No hay indicio, ni temporada, ni nada que nos muestre que hay una fecha específica, pero más bien se trata de aprovechar este mes que nos detenemos, que en muchos países del mundo se detienen y se enfocan más bien en un evento, ¿verdad? En el cual nosotros aprovechamos, ¿para qué? Para regresar nuestra mirada a aquel pesebre, a aquel lugar donde Dios se hizo hombre y nació, donde el Salvador del mundo nació con la intención de darnos vida y cercanía con el Padre. Y ahí, cuando tú y yo volvemos a ese lugar y volvemos nuestra mirada a ese punto, ¿sabes qué va a pasar? Tu fe y tu esperanza van a empezar, ¿verdad? O van a continuar avanzando y creciendo y siendo fortalecidos por los hechos que Dios hizo para su iglesia a través de su Hijo, a través de ese nacimiento. ¿Qué hechos son estos? Dios nos muestra en su venida amor, fe, paz, esperanza. Durante este mes vamos a estar tratando estos temas que pienso que nos van a ayudar más bien a centrarnos y regresar a donde pertenecemos. Vamos a pausar las enseñanzas que tenemos de la carta a los Efesios y pondremos nuestra mirada en aquella venida en la cual Dios nos ha dado lo que tú y yo como iglesia necesitamos. El día de hoy vamos a recordar el amor de Dios en la venida de Jesucristo. Fíjate, el nacimiento de Jesús ha sido el único en toda la historia de la humanidad en la cual el nacido vino por voluntad propia. Si lo piensas, ninguno de nosotros tuvo la voluntad de decir, yo quiero nacer, me voy a aventar al mundo. Nadie, ¿verdad? Tal vez tus padres tuvieron esa voluntad y por eso estás aquí, pero ninguno tuvo esa voluntad propia de venir y nacer o querer nacer, solamente Cristo Jesús. Y eso lo que nos ayuda o nos sirve es de que nos enseña que hay un propósito en ese nacimiento. Si Dios, siendo el creador del universo, decide hacerse hombre, debe de tener un propósito y ese propósito tiene que ser glorioso. Dentro de ese propósito podemos encontrar que Él vino a darnos aquello que hacía falta en tu vida. ¿Qué es lo que hacía falta en tu vida? ¿Qué es lo que estábamos faltos tú y yo? Para empezar, y de lo que vamos a hablar hoy, es que Él vino a darnos amor. La Biblia está llena de pasajes, de enseñanzas en las cuales Dios muestra su amor a través de Cristo. El versículo que nos sabemos todos de memoria, Juan 3:16, ¿qué nos dice? De tal manera que amó Dios al
mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gálatas 2:20, otra muestra de amor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra ¿qué? Su amor en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué hizo? Murió por nosotros. Romanos capítulo 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Que nos amó. Y ese amor nos da la seguridad de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te digo una cosa, el amor de Dios, cuando lo muestra en la venida de Jesucristo, debe de dejar marca para todo aquel que lo recibe. Deja huella en nuestro corazón y nos acerca a Dios. Nos hace parte de Él. Nosotros que nos encontrábamos separados, alejados por nuestro pecado, por nuestra maldad, ¿qué hizo Dios? Vino y ofreció amor. Vino y entregó y derramó amor. El amor nació en Dios y por su amor nació Jesús. Ahora, es conveniente, creo yo, que cada uno de nosotros tengamos claro este concepto de amor, porque te digo una cosa, cada uno tiene un concepto de lo que es amor de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a lo que hemos vivido y experimentado durante nuestra vida. Tenemos a las personas que tienen el amor de Disney. Tenemos a las personas que viven el amor de las novelas mexicanas, María Mercedes y la del Barrio y todas las Marías que existen. Tenemos el amor, ¿verdad?, que hemos experimentado con nuestros padres, con nuestras relaciones, nuestras parejas. Aquellos que probablemente te dijeron te amo, pero al mismo tiempo te lastimaban o te herían. O aquellos que se suponía que tenían que cuidarte y amarte, pero te descuidaron y te marcaron. Y cada uno de nosotros venimos con ese concepto preestablecido en nuestra mente de lo que se supone que debe de ser el amor. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que cuando escuchamos hablar del amor de Dios, creemos que es igual. Si mi padre me dijo que me amaba, pero al mismo tiempo me golpeaba o me descuidaba o me abandonó, Dios dice que me ama, muy probablemente también me abandone. Muy probablemente dentro de ese amor va a haber dolor, me va a lastimar. Y todos estamos luchando con lo que ya hemos vivido y con lo que ya nos ha marcado en nuestra vida. Necesitamos tú y yo más bien regresar a la fuente del amor, aquel que es la esencia del amor verdadero. ¿Para qué? Para que podamos vivir nuestra vida cristiana verdadera, real, tal y como Dios quiere que la vivamos y la experimentemos. Tal vez hasta el día de hoy ha habido esa lucha en tu vida de que, ok, Dios se presenta como amor, pero yo, ¿cómo lo puedo ver si quien me amaba me lastimó? Hay un pasaje en la Escritura que nos puede ayudar a tener más claridad acerca de cómo es el amor de Dios demostrado en Cristo. Y si puedes abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8. En este pasaje me encanta porque Pablo describe el amor demostrado por Dios
de manera tangible, de manera que se puede palpar a través de Cristo. Filipenses 2, 6 al 8. Si puedes verlo en tu Biblia sería genial. Filipenses 2, 6 al 8, empezando en el versículo 6, hablando de Jesús, Pablo dice: quien siendo por naturaleza Dios, ¿qué? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pensemos una cosa. Todos sabemos y entendemos que Jesús es Dios. A Él no le falta absolutamente nada. Él recibe juntamente con el Padre y el Espíritu Santo adoración, exaltación, alabanza en el cielo donde se encuentra, porque Él es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Podemos saber que Él es el creador de todas las cosas, Él es el que sustenta la creación, Él es el autor de la vida, Él es el que es juez sobre la tierra, el que preserva todas las cosas en la creación. Perdona al pecador y salva al pecador. Y todo esto lo puede hacer Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el dominio en la creación. Porque Jesucristo es Dios. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en el versículo 6, Pablo declara un hecho maravilloso. El ser supremo, lleno de gloria, autoridad y poder, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que egoístamente se aferrara. No estimó el ser Dios como para aferrarse. ¿Qué quiere decir? Que ni su deidad ni su poder impidieron que Él viniese a cumplir su propósito de amar al pecador. Nada le impidió a Jesús. Él no se aferró a una posición y pudo haber dicho: yo soy Dios y háganse como quieran ustedes. ¿Están perdidos? Sigan perdidos. Él tiene toda la autoridad de hacerlo. Él tiene toda la capacidad. Él es Dios, Él está por encima del universo, pero su amor lo llevó a no estimar esa posición con tal valor al cual aferrarse. Es la diferencia que vemos en muchas religiones. Sus dioses más bien son servidos y los hombres son los que tienen que servir a ellos. Y son inalcanzables y lejanos, pero nuestro Dios es el único que tomó la decisión de rebajarse voluntariamente por amor a ti. Por amor a ti. Ahora, ¿cómo se visualiza ese amor? Vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de un amor romántico, ¿ok? No estoy hablando de ese amor, el concepto emocional que tú y yo tenemos, o de palabras solamente. No estamos hablando de esto. El amor de Jesús es más bien un acto. Es un acto que muestra interés genuino por beneficio de los demás. Un amor libre de egoísmo y lleno de sacrificio. De sacrificio. Y es aquí donde podemos entender la esencia del amor. El amor es, iglesia, sacrificio. El amor es sacrificio. No considerarse a sí mismo, dice aquí Pablo, por el bien de alguien más. Y aquí es donde chocamos. Aquí es donde tú y yo como que, eso como que no me queda tan claro, que se supone que yo tengo que sentirme bien cuando me aman, o al amar, ¿verdad? O al dar amor, tengo que sentirme bien para poder hacerlo o para poder darlo. Bueno, lo que enseña Jesús más bien es de que Él tomó la iniciativa y dio amor a pesar de ti y de mí. ¿Y qué nos pasa? Es interesante que hoy en nuestro tiempo y para entendimiento de nosotros, ¿sabes qué es lo que hemos llegado a hacer? Catalogamos o calificamos el amor de Dios y decimos: el amor de Dios es incondicional. ¿Lo has escuchado así?
Y no está mal. De hecho, es correcto como para enfatizar el amor de Dios. Y decimos, el amor de Dios es incondicional. Y lo enseñamos y lo predicamos. Y te digo, no está mal. Pero si lo pensamos, el amor en sí debe de ser incondicional. El amor en sí debería de ser incondicional. Ya viene implícito lo condicional en el acto de amor. No sé si me explico. Lo que ha pasado es que más bien es el hombre mismo en su orgullo que ha condicionado la entrega, y por eso calificamos al amor de Dios. Somos nosotros los que condicionamos el dar. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor y en nuestra vida. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Si me perdonas, te perdono. Y tenemos esa imagen de lo que es amor. Amor es un trueque. Pero cuando hacemos esto, estamos quitándole toda la esencia a lo que implica amar. Si tú y yo condicionamos el amor, deja de ser amor porque deja de haber sacrificio. No sé si me explico. Cuando tú condicionas el dar, deja de ser amor porque amor es sacrificio. Estamos dejando de amar. Ya no es amor realmente. Primera de Juan 4:10 habla de esto. Dice en 1 Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No es que Dios esté respondiendo al amor nuestro. Dios no está respondiendo a nuestro amor por Él, sino que a pesar de nosotros, a pesar de que estábamos separados y lejos, ¿qué hizo Él? Envió a su Hijo para ofrecerlo como sacrificio. ¿Te das cuenta? El amor es sacrificial. El amor es sacrificial. Esto es justo a lo que se refiere cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. En ese amor hubo sacrificio. Porque vino Dios y ofreció algo que el mundo no merecía. Hubo sacrificio ahí. Ese mundo el cual lo rechazó, ese mundo el cual le dio la espalda, aún así Dios vino y lo amó. No como algo a cambio, sino por quién es Él. Aún así Él vino a dar, iglesia. El mundo no lo merece. Si lo piensas, Dios bien pudo reiniciar la creación, ¿no? Así como Dios dijo, hágase, también pudo haber dicho, deshágase ya. Ya vámonos todos. Pero su naturaleza es de amor con toda la extensión de la palabra. Un amor que realmente nadie, y escúchame bien, ninguno de nosotros puede entender a menos que lo experimente. Nadie puede entender el amor de Dios a menos que lo experimentes con tu vida. Podemos decir que amamos. Le puedes decir a tu pareja que lo amas, a tus padres o a tus hijos. Pero si en ese amor hay una gota de orgullo, deja de ser amor. El amor no es teórico. No es algo que yo te pueda enseñar con palabras y decirte, mira, amor es A, B, C y D. El amor es totalmente experimental, iglesia. Si tú quieres realmente conocerlo, tiene que ser a través de la obra de Jesús. Porque es el único sacrificio pleno por amor a ti y a mí. ¿Quién puede hacer eso? Entregarse, de entrega total, de sacrificio total. Jesucristo lo muestra y lo mostró. Al despojarse de sí mismo, dice el versículo 7, si me está siguiendo en Filipenses 2, Él se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es interesante cómo Dios describe su amor aquí. En primer lugar dice que se despojó.
Esta palabra se le conoce o la conocemos como la kenosis de Cristo, que realmente significa el vaciamiento. Jesucristo se vació a sí mismo en su forma de hombre, despojándose de todos sus privilegios, de su lugar y de su posición, y se hizo y tomó forma de hombre. Él se vació por amor a ti. Y no solamente eso, sino que se hizo siervo. Yo no sé si tú puedas imaginar esto, pensarlo y entenderlo. El creador del universo, lleno de poder, de majestad, en una posición sobre todas las cosas, que está fuera de la creación, vino y tomó forma de siervo, alguien que sirve. Vino a servirte a ti. Esa palabra siervo que utiliza Pablo ahí es en el griego doulos, que literalmente, ¿sabes qué significa? Esclavo. Alguien que toma una posición por voluntad para servir, para entregarse, para dar. Él vino a este mundo a ser un siervo. Jesús lo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El servicio de Cristo se trata de entrega por rescatar a muchos. El servicio de Cristo se trata de que Él se puso en tu lugar. Cuando Él vino a este mundo, lo hizo con esa intención de que tú dejaras de cargar con la condenación del pecado, y Él vino a cargar con esa cruz que a ti te tocaba. Y tomó forma de siervo y vino a servir, entregando su vida en rescate de muchos. Y es que esa es la esencia de amor, iglesia. El amor es sacrificio, es Dios haciéndolo por los hombres, y desde el comienzo vemos el amor de Dios. ¿Te acuerdas cómo fue allá en el principio cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué es lo que hizo Dios? Él dio la solución en ese momento. Él sabía y les dijo: el día que de esto comieras, ciertamente morirás. Y ellos comieron, pecaron, desobedecieron. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dar una solución. Y encontramos en la Biblia el primer evangelio en Génesis 3:15. Le está diciendo a la serpiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y luego le dice: y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿La simiente de la mujer quién es? Cristo, el cual vino a acabar con la maldición del pecado, aunque habría sufrimiento. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que Jesús vivió cuando fue crucificado? Sufrimiento, dolor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. Y eso es lo que vemos de Jesús. En el versículo 8 de Filipenses 2 dice: y estando en la condición del hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz en sacrificio. El amor es sufrido. El amor es sacrificio. Y Jesucristo, cuando vino y ofreció su vida en amor por ti, fue lo que pasó. ¿Cuántas maneras de humillación encontramos en el amor de Jesús? ¿Puedes verlas ahí en este pasaje? ¿Cuántas maneras de humillación encontramos en el amor de Jesús por nosotros? Déjame decirte unas cuantas. Siendo Dios, se humilló haciéndose hombre. Siendo hombre, se humilló haciéndose siervo.
siendo siervo, se humilló tomando nuestro lugar de culpables. Y en ese lugar de culpables se humilló hasta la muerte, y la peor humillación es que su muerte fue como la del peor de los malhechores, una muerte de cruz. En aquel tiempo la muerte en la cruz era la peor muerte que alguien podía experimentar. Era solamente para aquellos delincuentes, malhechores, ¿verdad?, que no solamente merecían morir, merecían sufrir. Porque también encontramos la guillotina. ¿Te acuerdas cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza y punto. Pero había esta herramienta de tortura utilizada por romanos, no nada más para matar a las personas, sino para que sufrieran. Era el peor martirio que alguien podía experimentar, donde los huesos eran soltados, donde el cuerpo se asfixiaba, donde era dolor tras dolor intenso hasta que el dolor los mataba. Normalmente duraban muchas horas, pero todo ese tiempo era de sufrimiento. Y Jesucristo vivió esa humillación por amor de nosotros, por amor de ti. Mostró amor en esa venida, el cual Él, no siendo culpable, recibió el martirio de un malhechor culpable. ¿Tú te acuerdas de aquel ladrón que estaba al lado de él? Que le dijo al otro ladrón, le dijo: tú y yo ciertamente merecemos esto. No sé qué habrán hecho. Dice la Biblia que Él está en el cielo. Voy a ir a preguntarle: ¿qué hiciste tú que merecías esa tortura? Pero lo dijo: tú y yo merecemos esta tortura, pero Él nada hizo. Y es que de eso se trataba, de que sufriera el delincuente que estaba colgado ahí. El Dios dejó su trono de rey del universo para morir como el peor malhechor en humillación por amor de ti. No sé si lo habías pensado o te habías puesto a ver cuán grande es el amor de Dios en su venida. ¿Recuerdas que dijimos que Él tuvo esa voluntad de venir por sí mismo? Y Él sabía lo que iba a sufrir. Y aún así, fue intencional Jesús en venir y morir por ti. El amor, iglesia, conlleva sacrificio, y el sacrificio requiere humildad. Ese es el amor que Dios nos muestra en la venida de Jesús. Un amor sacrificial, lleno de humildad y de humillación. Porque esa es la esencia del amor. Te quiero preguntar una cosa. ¿Cuánto de nuestra vida tú crees que sería diferente si tomáramos en cuenta lo que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia o invita a la iglesia en el versículo 5? Versículo antes del pasaje que empezamos a leer, en el verso 5. Pablo les dice a la iglesia: hey, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a decir cuál actitud. ¿Cuánto crees tú que sea diferente en tu vida si empezamos a demostrar amor de esa manera que Jesús nos la enseñó? Si empezamos a amarnos los unos por los otros, y más por los de nuestra casa, si comenzáramos a amar a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, de la manera en que Cristo nos enseñó, un amor libre de orgullo, de egoísmo, un amor lleno de sacrificio, ¿crees que sea diferente? ¿Crees que pudiera ser algo diferente en nosotros? Tú y yo lo hemos experimentado en Él.
Dice Pablo, que haya en ti ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual se entregó sacrificialmente para beneficio tuyo. Comencemos a tomar esa actitud nosotros. A partir del día de hoy vas a ver el cambio tan grande en tu familia, en los tuyos. Empezar a ponerlos a ellos primero que a nosotros. Empezar a mostrar que vale más la unidad y el amor sacrificial en nuestra familia, en nuestro hogar, que cualquier orgullo que pueda presentarse en nosotros. Yo te quiero preguntar, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta ahora que tienes el ejemplo de Cristo? ¿Qué te hace falta para llevarlo a cabo? Él lo dejó todo. ¿Podrías tú dejar a un lado tu orgullo? ¿Podrías tú dejar a un lado tu comodidad para beneficio de los tuyos? Iglesia, el amor no es una emoción. Y siempre lo digo esto, no esperes a sentir amar para hacerlo. Si fuera así, yo creo que ninguno de nosotros movería a Dios para salvarnos o para que nos amara. ¿Te imaginas si Dios esperara a que uno de nosotros le moviera la emoción para venir a salvarnos? Estuviéramos en el hoyo. Literal. El amor no es emoción, el amor es decisión, es acción que muestra la esencia de Dios en cada uno de nosotros que le conocemos. Es un acto voluntario de cada uno para mostrar lo que Dios hizo por nosotros. Estamos a pocos días de celebrar y recordar que en este mes, celebramos en este mes más bien, la venida de Cristo, la venida en amor. Ahora, lo que yo te quiero invitar es de que sea un tiempo, cada vez que tú veas un pesebre, cada vez que tú veas una decoración y te recuerde el nacimiento de Jesús, sea un tiempo en el cual tú puedas reflexionar, que puedas pensar en esa venida en amor, lo que ofreció y lo que te dio, y más bien te lleve a responder. ¿Cómo vas a responder a eso que te entregó Jesús? A eso que vino a dar en su venida. ¿Cómo vamos a responder tú y yo? ¿Vamos a seguir igual? Siendo egoístas, buscando lo mío, llevando a nuestra familia hacia la perdición, o mi vida hacia la perdición. ¿O vamos a considerar su amor por mí y por ti para empezar a tratar a los demás y crecer en Cristo? ¿Cómo vas a responder, iglesia? Si hay una manera en la que podemos responder, pienso yo que sería muy parecida a lo que dice Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando de un amor en respuesta. Ahora date cuenta que es un amor integral. No se trata nada más de corazón, ¿verdad? Algo emocional, de que sí, Señor, en la emoción te sirvo y te amo, pero cuando se me baja la emoción, chao. No se trata nada más de mente, ¿verdad? No se trata nada más de fuerza, de que voy a la iglesia todos los domingos y hago obras y obras y obras y te amo con todas mis fuerzas, nada más obrando exteriormente. No. Se trata de un amor integral. ¿Cómo le vas a responder a Dios? Conlleva todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida. Piénsalo. ¿En qué área tú crees que hace falta que sea todo? Tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas,
Todo en mí tiene que apuntar hacia Cristo. Y te digo cómo va a ser evidente ese amor hacia el Señor. ¿Sabes cómo? Cuando empecemos a amar a nuestro prójimo, a quien tienes a un lado, con el amor de Cristo. Ahí es donde se va a hacer evidente. Juan lo dice en 1 de Juan 4, 20 y 21. Si alguien afirma, fíjate lo que dice Juan. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Y cuando Juan habla de odio aquí, no está hablando de que, ay, ojalá se muera ese bicho. No está hablando de ese odio. El contexto de 1 de Juan y de Santiago se refiere a simplemente, si tú no le das el interés a quien tienes a un lado, ya es odio. En otras palabras, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero no le interesa a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿qué dice? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado un mandamiento. ¿Cuál es? El que ame a Dios, que ame también a su hermano. Que ame también a quien tiene a un lado, al prójimo. Y es que se va a ver ese amor cuando, si logras amar a quien tienes a un lado, sacrificialmente, va a ser indicio de que le has entregado a Dios tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Tomemos este tiempo para reflexionar. Iglesia, Jesús, siendo Dios, dejó todo. Todo dejó. Y vino a este mundo a sufrir y sabía que iba a sufrir. Isaías lo dice exactamente cómo iba a sufrir. Y Él aún así lo vino a hacer por ti. Aprovechemos esta oportunidad. Cuando recordemos ese pesebre, recordemos su amor y comencemos a amar. ¿Cómo vas a responder tú? Va a llegar familia, muy probablemente. ¿Cómo vas a demostrar tú el amor de Dios en ti? Vamos a hablar de Navidad durante todo este mes. ¿Cómo vas a responder ante ese tema? Dios nos dio amor en su venida. Demostremos el amor de Dios en nosotros, primeramente con los de nuestro hogar, y que toda la gloria sea para Él, toda la gloria sea para Cristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.